Ok. Bueno, pues nosotros somos el equipo 5 y las vas a presentar el seminario de la práctica 4, que es la influencia de la bioadministración en los niveles plasmáticos de sulfatiazol en rata. Yair, ¿podrías poner la pantalla completa, por favor? Porque se ve muy chiquito. Ah, perdón. Creo que no se ve. Lo que ando viendo. Ay. ¿Ya se ve? Se ve, pero a ver, ponle en pantalla Ya. completa. El problema. Ahí está. Ya, disculpen las fallas técnicas. Bueno, ahora sí, como les estoy diciendo, nosotros somos el equipo 4 y el equipo 5 y le vamos a presentar la práctica 4, el seminario de la práctica 4, que es la influencia de la bioadministración en los niveles plasmáticos de sulfatiazol en rata. Bueno, el objetivo de nuestra práctica es determinar cómo influye la bioadministración en el tiempo de aparición y en la concentración máxima de sulfatiazol en plasma. Bueno, nuestra hipótesis es, si hay una mayor absorción del fármaco por la vía intraperitoneal debido a la alta vascularización y superficie de la zona peritoneal, entonces se espera que el tiempo de aparición del sulfatazol sea menor y la concentración máxima del sulfatazol en plasma sea mayor por vía intraperitoneal en comparación de la vía intramuscular, subcutánea y oral. Bueno, comenzando con la práctica, vamos a hablar sobre el fundamento químico. Yo les voy a hablar sobre la reacción general. Ya mi compañera posteriormente en la siguiente diapositiva va a explicar el porqué de cada reacción, ¿vale? Bueno, uno de los métodos más ocupados en el análisis de sulfonamidas ha sido mediante una reacción colorimétrica, donde primero se lleva a cabo una diazotización de la mina aromática primaria, que en nuestro caso el sulfetazol, no sé si me puedo ayudar a señalar, de la mina del sulfetazol. Bueno, en el esquema de la estructura del sulfetazol vemos que tiene una mina primaria aromática, ¿vale? Esta diazotización con la mina aromática primaria nos va a dar una sal de azonio. Sí, vale, gracias. La cual va a tener con una reacción de acoplamiento con el reactivo N1-naftil etilendiamina, que es el que se mira, con el cual obtendremos un diazo colorido, un compuesto diazo colorido. El color ahora sí se va a medir en el espectrofotométricamente, ¿vale? Ahora sí, le paso de la siguiente, por favor. Bueno, como ya mencionó mi compañero, esta reacción, bueno, la formación del compuesto diazo colorido se va a llevar a cabo en dos partes. En la primera parte se va a dar la reacción de azotación que ya mencionó, donde primeramente se va a formar el ácido nitroso a partir de una reacción ácido-base entre el ácido tricloroacético y el nitrito de sodio. También aquí es importante mencionar que aparte de llevar a cabo la formación del ácido nitroso por parte del ácido tricloroacético, este va a tener una función de llevar a cabo reacciones de precipitación de eritrocitos, proteínas plasmáticas y elementos formes de nuestra muestra sanguínea.
Y bueno, ya que tenemos formado nuestro ácido nitroso, ahora se va a hacer reaccionar con sulfatiazol sódico, específicamente el ion nitrosomio que va a formar este reactivo, que ya reaccionando nos van a dar nuestra sal de diazonia más agua. Y bueno, para eliminar el exceso de ácido nitroso que no reaccionó con nuestro sulfatiazol sódico, se va a agregar sulfonato de amonio, que nos va a ayudar a, pues, a eliminar ese exceso. Después, en la segunda parte, se va a llevar a cabo la reacción de copulación azoica, donde ya que tenemos nuestra sal de diazonio, esta se va a hacer reaccionar con el reactivo de Bratton y Marshall, que es el diclorhidrato de N1-naftil etilendiamina, para darnos finalmente nuestro compuesto diazo colorido. Y bueno, ya cuando se da esta reacción se tiene que reposar en la oscuridad. Esto debido a que estos compuestos diazo coloridos tienen la característica de ser fotosensibles, por lo que si son expuestos a la luz en determinada longitud de onda, esto puede provocar diferentes modificaciones estructurales de tipo isomérica cis-trans, por lo que esto daría como consecuencia la modificación en sus propiedades físicas, y esto ocasionaría interferencias en nuestras lecturas de absorbancia que haríamos posteriormente de llevar a cabo la reacción. Y bueno, básicamente por esto igual se justifica porque tiene que tener cierto tiempo y se tiene que adicionar cada reactivo de manera ordenada. Bueno, aquí en la parte de resultados, como podemos observar, tenemos la gráfica de el efecto de la vía de administración sobre la concentración plasmática de sulfatiazol en miligramos sobre mililitro después de la administración respecto al tiempo en minutos en rata huista hembra de 250 gramos. Primero tenemos la vía oral, que es la que podemos observar aquí en azul. Esta alcanza una concentración máxima al minuto 60. Y bueno, esta vía con el sulfatiazol tiene una buena absorción, aproximadamente entre el 70 y 90% del fármaco de la dosis administrada se puede absorber por esta vía, aunque la gran mayoría se absorbe a nivel intestinal. Una desventaja importante para esta vía es que sufre efecto del primer paso. Este fármaco, pues, es susceptible al efecto del primer paso y es degradado por las enzimas hepáticas. Y bueno, por eso podemos observar que a partir del minuto 60 empieza un decremento de la concentración plasmática, porque se está eliminando el fármaco básicamente del organismo. Y pues ya, en la vía intraperitoneal, igual tenemos, bueno, sabemos que cuando se administra el fármaco por esta vía, eh, tiene una buena absorción, ya que la irrigación de la zona es alta, entonces va a presentar una muy buena absorción por esta vía. Pero como sabemos, los 4 procesos de absorción, eliminación, degradación, ¿y cuál me falta? Y distribución, transcurren al mismo tiempo. Entonces, al esta vía ser demasiado rápida, bueno, sí, al distribuirse demasiado rápida, la concentración que llega a los riñones va a ser muy grande y este fármaco va a ser susceptible a ser eliminado aproximadamente el 63% por vía renal. Entonces por eso presenta un decremento igual en la concentración plasmática, porque empieza a ser eliminado tan pronto como llega pues a la nefrona en los riñones. Y bueno, podemos comparar esta vía con la oral, porque son las dos vías que presentan
una absorción, una concentración máxima plasmática al minuto 60 y a partir de ahí empieza un decremento. En la vía, como les comento, en la vía intraperitoneal se debe a la eliminación rápida, pues por la vía renal, y en la vía oral se debe ese decremento por el efecto del primer paso. Ahora, si analizamos la vía intramuscular, se sabe que la vía intramuscular no sufre efecto de primer paso. De acuerdo a lo que se observa, el sulfatiazol no alcanza su concentración plasmática máxima durante el tiempo asignado a la obtención de muestras. Se podría inferir que el último punto podría ser la concentración plasmática máxima posible. Quizá no se dio el tiempo suficiente para observar el decrecimiento de la concentración. En la vía intramuscular, el fármaco se deposita en el tejido vascular del músculo de la rata. Gracias a esto, la concentración plasmática del sulfatiazol tuvo altos niveles en este experimento. Comparando con la vía subcutánea, la vía intramuscular es la más rápida y junto con la vía intraperitoneal, estas son las que alcanzan mayor concentración plasmática en comparación con la subcutánea y la oral. Y por último, como observamos en la gráfica 1, para el caso de la vía de administración subcutánea, podemos observar que igual la posible concentración plasmática máxima es alcanzada igual en el minuto 60 después de su administración. Y esta se va a ver bueno, su absorción se va a ver condicionada, ya que el flujo sanguíneo va a condicionar la absorción del fármaco, haciéndola más lenta. Esto a comparación con la vía intramuscular, que su concentración plasmática máxima es un poco más elevada, ya que la vía intramuscular es más rápida, porque en este caso, en la vía intramuscular, el líquido se va a diseminar a lo largo de las hojas del tejido conectivo que se encuentran en las fibras musculares, a comparación de la vía de la subcutánea, que esta se administra debajo de la piel, donde difunde a través del tejido adiposo y penetra el torrente sanguíneo. Bueno, como podemos observar, hay así como una similitud en cuestión de la concentración de ambas vías. Ay, bueno, aquí nosotros quisimos agregar algo más. Ya que al hacer los cálculos para saber la cantidad de sulfatazol en la muestra, estos valores son muy pequeños y encontramos que el sulfatazol está considerado entre los fármacos de acción corta y con una vida media igual corta. También encontramos que el sulfatazol se deposita en tejidos y se distribuye en pequeñas porciones en sudor, saliva, bilis y lágrimas. Entonces, esa podría ser una de las razones de por qué es que las concentraciones de sulfatazol eran bajas. Ahora sí le podemos pasar a las conclusiones, por favor. Nosotros concluimos que la administración de sulfatazol por la vía intraperitoneal presentó un menor tiempo de aparición en plasma y una mayor concentración máxima en el mismo, en comparación con las demás vías intramuscular, subcutánea y oral. Y que el tiempo de aparición y concentración máxima del fármaco en plasma va a depender de la vía de administración empleada. Muy bien, chicos. Muy bien, chicas. ¿Preguntas para sus compañeros? ¿Dudas? Yo solo tengo una duda respecto a las concentraciones máximas de su gráfica. Es que yo la hice y a mí me dio diferente en las concentraciones máximas.
¿Y cuánto te dio Sí, diferente? a mí también me dio diferente. En la vía intraperitoneal la concentración máxima fue de 0.9515, en la de intramuscular de 0.7524, en la subcutánea de 0.6510 y en la oral de 0.5459, todos miligramos sobre mililitros. Chicos del equipo, ¿tienen por ahí su ejemplo de cálculo? Sí. Bueno, aquí para calcular y obtener el volumen a administrar de sulfatiazol, bueno, eso ya creo que ya no es muy difícil. La dosis administrada es de 200 miligramos por kilogramo y el sulfatiazol tiene una concentración de 200 miligramos sobre mililitro. Entonces tenemos la relación de 1000 miligramos a 200 de 1000 gramos a 200 miligramos y cuánto va a equivaler eso en 250 gramos, que va a ser 50 miligramos de dosis a administrar. Y los 200 miligramos, igual con relación a mililitro, cuánto va a equivaler a 50 miligramos, que van a ser 0.25 mililitros de sulfatiazol. Nuestra curva tipo nuestra ecuación de la recta de la curva tipo nos dio de y igual a 0.0493 más 0.071x. No sé cuánto te haya dado, compañero. Y la R cuadrada igual de 0.9929. Ok, ¿este valor de ecuación de la recta les dio similar a los demás equipos? Sí. Sí, entonces hasta aquí vamos todos en el mismo carril, ¿ok? ¿Pueden continuar, chicos, con su ejemplo de los cálculos, por favor? Bueno, aquí tenemos que para calcular la concentración de sulfatiazol en plasma de muestra de 0.3 mililitros administrada por vía oral, yo tomé un ejemplo, bueno, el dato al minuto 90 con una densidad óptica de 0.276. Esta se debe interpolar con la densidad óptica se debe interpolar con la ecuación de la recta y nos dio de 3.19295 microgramos sobre mililitro. De aquí, en el tubo de ensayo donde se realizó la reacción colorimétrica tenemos un volumen de 8 mililitros, de los cuales 5 mililitros son muestra y 3 mililitros de los reactivos. Tomamos el dato que nos salió de la interpolación y lo equivalemos a 1 mililitro. Entonces, ¿a cuánto equivaldrá a 8 mililitros? Nos salió de 0.3991 microgramos. Y luego eso igual a 5 mililitros entre los 25, bueno, por los 25 mililitros que era de la, ¿cómo se llama? De la floración, y nos dio un resultado de 1.9555 microgramos. ¿Me puedes cambiar la que Disculpa sigue? que te interrumpa, pero creo que ahí está el error en la multiplicación de la relación de 3.19 a 1 y x a 8, porque teníamos que multiplicar el 3 por el 8 y dividirlo entre 1. Y saldría alrededor de 24 y pusieron que es 0.3990. Sí, estoy de acuerdo. Yo también lo hice así. Y les da 25.52, ¿no? Sí, profesora. Sí, por ahí. Estaría 25.52 microgramos, ¿no? Y luego de ahí, ahora sí, eso estaría en 5, ¿no? ¿Cuánto en 25? Entonces sería 25.52 por 25 entre 5 y les da 127.6. ¿Sí? A ver, cambien a la que sigue, chicos. Por favor. Y, la muestra es de 0.3, ¿no? Mililitros. Y luego eso lo dividimos entre 0.3. Les debía haber dado 425 microgramos por mililitro. En ese punto. Ya entre 1000, 0.42. Sí, sí, Chicos, tienen más sus cálculos. La tendencia es la misma, ¿estamos de acuerdo? O sea, les va a dar los mismos, pero los valores no son los mismos.
De hecho, yo lo hice con factor de dilución, profesora, y sí también me da lo mismo. Exactamente lo mismo. Sí, lo donde se equivocaron fue ahí que no multiplicó. Bueno, no sé por qué multiplicaron ahí. Rarísimo. O sea, el procedimiento lo tienen bien marcado, chicos. Lo que no hicieron bien fue la operación. Sí, profesor. Muy bien, chicos. ¿Sí? ¿Alguna otra observación o duda para sus compañeros de equipo? Por favor. Bueno, en la hipótesis pusieron adsorción y es absorción. Muy bien, Elvia, Ah, gracias. nos la ganaste. Ok, Sí, perdón, un error de dedo. además de este error tipográfico, este error de dedo, ¿qué más ustedes creen, equipo, que se pudiese resumir de esta hipótesis? ¿Tienen el concepto teórico? ¿Sí? ¿Tienen el supuesto que ustedes esperarían de cuál sería la que fuese mayor concentración en menor tiempo de aparición? ¿Qué le quitarían ustedes? ¿No tenemos la palabra sulfatiazol repetida muchas veces? Sí, en aparición y en concentración. Y concentración máxima. Ujú. Sí, entonces ahí podríamos incluso resumir un poquito más, ¿no? Entonces se espera que el tiempo de aparición del sulfatiazol y su concentración máxima, o el tiempo de aparición de la concentración máxima de sulfatiazol en sangre, sea menor para la vía intraperitoneal en comparación con las demás vías probadas, o con la vía intramuscular, subcutánea y oral. Como bien se los han dicho los doctores, la doctora y el maestro, ¿sí? Lo pueden poner en orden decreciente. ¿Cuál esperarían que en comparación con la intraperitoneal, pues tuviese mayores tiempos de aparición? ¿Sí? Maestro, doctora, ¿alguna otra observación aquí a nivel de la hipótesis? Perdón, doctora Jazz. Yo tengo varias cosas, pero si quieres terminar y yo ahorita si no me regreso. Ok. No te preocupes. Tengo varias notas. Muy bien. Sí, entonces nada más ya tienen el formato, ya manejan el formato que les hemos dado desde inicio del curso, ya han mejorado pues esta parte de considerar qué variables o qué características teóricas nos pueden funcionar para sustentar esas variables a medir y ya están generando también comparaciones de los posibles resultados. Sí, nada más ya no nos mencionan, pues yo espero que sea la vía intraperitoneal, sino que no olviden siempre comparar contra las otras vías que se están probando pues en cada práctica. ¿Y le pueden pasar, por favor, al fundamento químico rápidamente? Aquí, Así, ahí está bien, está bien. Esta determinación o esta reacción de Braun y Marshall es específicamente para el sulfatiazol o las sulfas. No. No. Sí, puede reaccionar entonces cualquier tipo de compuesto aromático que tenga unido a una amina primaria que se encuentre desprotegida por esa resonancia. De hecho, era para aminas primarias. Perdón, de aminas primarias. Sí, era para aminas primarias. Ujú. Sí, entonces está bien, sí, sí se utiliza principalmente para la determinación de sulfas, pero recuerden que no es una técnica o una reacción química colorimétrica específica para las sulfonamidas, sino que cualquier compuesto que tenga pues sí, tenga un grupo amino aromático, un grupo amino primario, perdón, desprotegido electrónicamente o electronegativamente, pues puede reaccionar y dar positivos para este tipo de reacciones. Ahora sí, en sus gráficos, perdón, en sus gráficos de resultados, nada más la observación que les haría es, ojo con el etiquetado de los ejes. Ahí dice concentración GM sobre mililitros. ¿Sí? Y plasmática acentuado, por favor. Ojo también con las faltas de ortografía, los signos de puntuación, los acentos. ¿Ok? Aquí nada más yo les preguntaría, ya para también darle la palabra a la doctora Yasmín, solamente por el proceso de eliminaciones que no observamos
un aumento en la concentración plasmática o una disminución en la concentración plasmática de cualquier compuesto o fármaco, solamente por la eliminación? ¿Cómo, profe? ¿Puedes repetirlo, por favor? Si solamente por el proceso de eliminación es que estamos observando decrementos en la concentración plasmática de una sustancia o un fármaco. No. ¿Solo es debido a la eliminación, chicos? No, este fármaco también presenta deposición en tejidos y se une a las proteínas plasmáticas, se deposita en fluidos y pues por eso también puede ser. Muy bien, sí. Incluso también si se está biotransformando, ¿sí? O metabolizando este fármaco. Recuerden que si se metaboliza, se cambia la estructura química. Y si se modifica la estructura química y, por ejemplo, ocurre una reacción de desaminación, ¿dará positivo para esta reacción colorimétrica? No. Si bien la eliminación tiene que ser considerada, ¿sí? Ahorita también la doctora se los va a recalcar, también hay otros procesos que no son distintos de la eliminación, pero hacen que desaparezca momentáneamente el fármaco o sus metabolitos de la sangre, pero no quiere decir que salgan del organismo al cual fue administrado. ¿Sí, chicos? Y por último, esta gráfica ustedes la describieron enfocándose mucho en el nivel o la cantidad de la concentración plasmática. Rápidamente, nada más les pido que ahora la describan tomando en cuenta la otra variable del tiempo de aparición en sangre. Desde los primeros minutos, ¿quién presentó? Al minuto, ¿qué será? Al minuto 15, una mayor concentración plasmática. La vía intraperitoneal. La vía intraperitoneal. Entonces podemos decir que esta vía intraperitoneal necesita, o mejor dicho, por sus características del sitio de absorción o de depósito del fármaco, favorece el proceso de absorción y entonces hay un menor tiempo que se tenga que transcurrir para que se incremente su concentración en sangre y aparezca en sangre a mayor cantidad. ¿Sí? Nada más es recalcarles que las dos variables es tiempo de aparición y concentración plasmática. Y ojo, no confundir con tiempo de latencia del efecto farmacológico. Solamente están evaluando aquí tiempo de aparición en una matriz biológica que en este caso fue sangre. Ok, chicos. Doctora, adelante, por favor. Por mi parte es todo, gracias. Voy. Ok, ¿le pueden regresar desde la hipótesis, chicos? Y bueno, mientras les voy comentando. Y creo que los profes también, tenemos ya un problema serio con ustedes, porque tienen un montón de faltas de ortografía. Y no solo aquí, chicos, de verdad, sus diagramas de flujo, las hipótesis de sus diagramas de flujo, o sea, están llenos de faltas de ortografía, sobre todo con el uso de acentos. Entonces, a partir del siguiente seminario, palabra que tenga error, nos van a tener que entregar una plana de 50 veces esa palabra, a mano. Quien no le entrega automáticamente tiene 0 en esa práctica, ¿ok? Parece algo, ¿no? Muy infantil, pero de verdad, chicos, esta es su imagen, o sea, no es posible de verdad que estén escribiendo tan mal. Entonces, vamos a empezar con los seminarios. Si siguen escribiendo mal, los vamos a ir a marcarles diagramas, ¿no? Y hipótesis, y harán planas de diagramas y hipótesis, ¿no? Con las faltas de ortografía y el reporte también, ¿ok? Entonces, para que sea parejo, vamos a empezar a partir del siguiente seminario. ¿Sí queda claro esto, chicos? Sí, profesora. Sí, profesora. Tienen hasta chance, la computadora les corrige, ¿no? Entonces deberían de tener pocos errores, ¿ok? Aquí estoy completamente de acuerdo en lo que el profe les comentó, bueno, además de lo de su compañera, de lo de absorción, ¿no? Que es súper, súper importante que a esta altura, reconozcan qué es absorción y qué es absorción. Y bueno, sí, nada más creo que aquí el problema es la redacción. Leí varias de las hipótesis de esta práctica y muchos de ustedes, por ejemplo, decían que por vía intraperitoneal hay mayor absorción, por lo tanto ustedes esperaban mayor concentración máxima. Y si leyeron los comentarios que les puse, en muchos les ponía
que tienen que especificar siempre contra qué vías están comparando. ¿Por qué? Imagínense que la comparamos contra vía intravenosa o contra vía inhalatoria o vía sublingual. ¿Sería correcta la aseveración de que por vía intraperitoneal hay mayor absorción? No. Entonces, si no ponen contra quién están comparando, entonces puede ser que no sea correcto, como dice Brandon. Entonces, aquí sí lo hicieron, pero les digo, cuando revisé esto, muchos de ustedes no tenían esa parte, que es muy importante. Siempre pongan contra quién están comparando. Otra cosa que noté en muchas de las hipótesis es que ponen información extra, que está bien, pero que no se relaciona con la práctica. Ahorita más adelante le voy a preguntar quién fue. Yair me parece que dio la información extra, pero en las hipótesis empezaban así, el sulfatiazol es un antibiótico de acción corta. ¿Eso de qué les serviría a ustedes saberlo? ¿O en qué les ayuda para la práctica? El saber que es un antibiótico de acción corta. No lo escuché bien. ¿Dijo la hipótesis o No, en general, Yair, es que no, ustedes no lo pusieron. Estoy hablando de en general el grupo porque leí varias de las hipótesis que empezaban diciendo que el sulfatiazol es un antibiótico de acción corta. Esto es para todo el grupo. Mi pregunta no es, nos serviría ¿de porque qué le sirve? ¿De nada? no vimos si funcionaba como antibiótico o no. Por supuesto, entonces Jair, de ahí va, hace ratito también tú diste información extra. Está bien que busquen más información, pero tú dijiste que sabiendo que era un antibiótico de acción corta se podía explicar mucho del comportamiento de la gráfica, y eso no es cierto. O sea, el hecho de que sea de acción corta no te dice nada, o sea, sobre lo que estamos viendo en la gráfica, te está diciendo solamente que la duración de su efecto es pequeño, pero no podemos, ¿no?, relacionar eso en la práctica. Entonces, no solamente es para ti el comentario, es para todo el grupo. Muchos de ustedes pusieron en sus hipótesis, el sulfatiazol es un antibiótico de acción corta. O sea, sí es cierto, pero eso no nos sirve de nada para la práctica, ¿ok? Entonces, traten de fundamentar con la información que les ayude a explicar lo que esperan. Otros de ustedes ponían, si se sabe que la vía de administración influye en la absorción, entonces esperamos que haya mayor concentración por vía intraperitoneal. Pero nunca dijeron cómo influye, o sea, es muy general eso. Entonces tienen todavía mucho trabajo con las hipótesis, van mejorando muchísimo y los felicito, pero todavía tienen que trabajar mucho en la redacción, ¿ok? La siguiente, por favor, creo que son la reacción me parece que estuvo bien. Ahí nada más cuiden sus imágenes, chicas. Bueno, ustedes sí las hicieron un poco mejor, pero bueno, pareciera ahí copy-paste, porque si se fijan tienen una letra, después en el otro tienen otro formato. Entonces, bueno, traten de darle un formato más homogéneo, ¿no? Para que no parezca, ¿no?, copy-paste, aunque no haya sido así o si haya sido así, no lo sé. ¿Ok? Los resultados creo que es lo más. Ya el doctor les dijo de la escala de las de estas, ya vimos que los datos están, ¿no?, están mal calculados. Y aquí tengo una primer duda. Ustedes comentan que todos los fármacos por vía oral sufren el efecto del primer paso. ¿Eso es correcto? ¿Todos los fármacos por vía oral sufren el efecto del primer paso? No, pero las sulfamidas particularmente sí. Ok, muy bien, Brandon. Entonces, fíjense, cuando expongan, tienen que especificar que están hablando de las sulfamidas. ¿Por qué? Porque es cierto lo que ustedes dicen, una desventaja de la vía oral es que pudieran los fármacos sufrir efecto del primer paso, pero no siempre es una desventaja. Hay veces que nos conviene que sufran el efecto del primer paso. ¿Cuándo nos convendría que sufran el efecto del primer paso? Cuando es un profármaco. Perfecto, Andrea. Cuando es un profármaco, entonces no podemos generalizar que el hecho de que sufra el efecto del primer paso, sea algo malo, ¿ok? También hay otras vías, por ejemplo, hay reportes que dicen que por vía intraperitoneal también hay efecto del primer paso. Es menos importante que por vía oral, pero sí lo hay, ¿ok? Entonces, no generalicemos y hay que especificar que estamos hablando de este fármaco. ¿Quién expuso esta? ¿Brandon? No recuerdo quién fue.
Es que es una pregunta específica para quien expuso esto. ¿La primera parte? ¿De cuál? ¿Vía ¿Lo oral del y efecto del primer paso? ¿Lo de vía Ah, oral? yo. ¿Fuiste tú? A Sí. ver, Brandon, quisiera que me definas qué es el término degradado en farmacología. Te explico por qué. Tú comentaste que como el fármaco sufre efecto del primer paso, entonces se degrada. ¿Qué significa que se degrade? Bueno, no, me refería a que sufre biotransformación y que pues ya no lo vamos a poder medir y aparte los metabolitos que da, bueno, los productos que da de la metabolización del fármaco son productos que ya no, esto es otra cosa, pero igual, ya no tienen la acción farmacológica del sulfatiazol y pues no los vamos a poder medir en concentración plasmática porque no es lo que estamos midiendo. Ok, entonces fíjate, bien importante, Brandon, no es lo mismo degradado que biotransformación. Degradado implicaría que se descompone y forme productos tóxicos. Entonces el término no tiene nada que ver, ¿no? Con lo que estamos hablando. Como ahorita lo dijiste correctamente, sería se biotransforma. Ahora les preguntaría con lo que ha dicho Brandon. Vamos a suponer que sufre el efecto del primer paso, va al hígado, se biotransforma y forma metabolitos que no son activos. ¿Esos metabolitos buscaron ustedes la estructura de esos metabolitos? Yo ¿Saben busqué qué le ustedes? pasó. Perdona, David, adelante. No, mande, ¿qué dijo? ¿Qué iba a decir? Que si sabían ustedes o sea, qué se pierde con esos metabolitos estructuralmente, o si siguen manteniendo el grupo Bueno, amino. es lo que iba a decir. Yo había encontrado que se acetila el nitrógeno 4 de la molécula y es la que forma el compuesto, bueno, el que se acopla. Entonces ya no Ya puede no formar. podría. Ujú. Perfecto. Entonces, ahí sí aplicaría este concepto, que suponemos que si se está, ¿no? Que si está biotransformándose, entonces ya no va a poder ser detectable. Aquí no nos interesa si tiene más o menos efecto. Eso aquí para ahorita no nos importa. Pero por lo menos sabemos que estructuralmente ya no lo vamos a poder identificar. Y a lo mejor por eso, como bien dijo Brandon, podemos ver una bajada. Ahora, con estos datos, chicos, que están aquí, ¿ustedes podrían asegurar que ya están en el proceso de eliminación por vía intraperitoneal y por vía oral? Es que yo había leído que a partir de que se administra, bueno, más bien los 4 procesos ocurren prácticamente de manera simultánea. Entonces, sí habrá una pequeña parte del fármaco que se esté eliminando, bueno, excretando. Y aparte la vida media del fármaco es de 1.1 horas. Es muy rápida, ¿no? La vida media. Ajá. ¿Qué significa la vida media? Que baja la mitad de la concentración, ¿no? En plasma. Ahora, pero mi pregunta, fíjense, con estos datos, vean la gráfica. Y estamos viendo que por vía oral baja un poquito y por vía intraperitoneal también baja, ¿no? Ligeramente. ¿Podríamos asegurar que ya está el proceso de eliminación, ¿no? O que esa bajada ya va a continuar, ¿no? Y va a ser, ¿no? El proceso de eliminación, ¿o qué tendríamos que hacer? ¿Cómo, profe? ¿Puedo repetir la pregunta? Ajá. Mi pregunta Ya es dejarlo más tiempo, ¿no? que si con, por allá voy a ir, que si con estos datos que tenemos y como está la gráfica, podemos asegurar que esta bajada, ¿no? En la vía intraperitoneal y oral ya corresponde a esa bajada de eliminación. Yair nos dice que dejemos más tiempo. ¿Por qué, Yair? Para asegurarnos de qué. Porque, por ejemplo, también como habíamos mencionado Isaí y una parte yo, el fármaco también se estaba almacenando. Entonces, tal vez si dejábamos correr más tiempo, podría que esa gráfica o subiera tantito o de plano bajara ya en su eliminación. Sí, es Yair, correcto. Fíjense, chicos, aquí tenemos solo un punto que baja. Y realmente, si se dan cuenta, la cantidad o el valor numérico que baja es muy poquito. Parece mucho por la escala, pero es muy poquito lo que baja. Si a lo mejor yo tomo más tiempos, ¿quién les dice que esto no vuelve a subir? ¿O quién les dice que esto no fue un error, ¿no? De la muestra o del procesamiento, y aquí vuelve a subir? O como dice Yair, entró algún tejido, después
sale y entonces yo lo vuelvo a cuantificar en sangre. Entonces, para realmente determinar si esta bajada ya es el proceso de eliminación, tendríamos que hacer muchísimas más muestras para ver si realmente esto va a bajar. Lo mismo sucede por vía intramuscular y subcutánea. ¿Podríamos asegurar que este valor es su concentración máxima? No. Entonces, fíjense en sus conclusiones, o la discusión es que este es el valor máximo que se obtuvo en el tiempo de muestreo. Sin embargo, no sabemos si en el punto siguiente esto va a seguir aumentando. Y a lo mejor hasta encuentren mayor concentración que en la intraperitoneal, no lo saben, porque no tenemos esos datos. Entonces, lo único que ustedes tienen es para discutir y concluir es sobre lo que estamos viendo aquí. Entonces, los tiempos que nosotros estamos midiendo, sí se alcanzó una concentración máxima mayor por vía intraperitoneal, pero de estas dos no podemos asegurar que esta sea su máxima, ¿no? ¿Sí queda claro esto, chicos? O sea, ¿por qué la importancia de haber tomado más tiempos? ¿Qué otra cosa harían para mejorar esta práctica, además de tomar muestras más tiempos? Para asegurar que esto ¿En es un correcto. tiempo más cerrado de tiempo? Más Bueno, no tiempo, cerrado. Andrea, pero además de tiempo. Y además del tiempo, ¿qué otra cosa? ¿Con un dato es suficiente? No sé O sea, si yo puedo fuera asegurar que esto va... Yair, perdóname. Ay, perdón, ¿eso se puede hacer como algo estadístico? Claro, y para hacer una prueba estadística necesito más ¿qué? ¿Tomas de muestra? Más tomas de muestra y más ¿qué? ¿Más ratas? Por supuesto. O sea, una rata no me dice absolutamente nada. No, Obviamente porque, esto... Perdón, Javier, adelante. no, bueno, iba a decir que de hecho, pues lo que había dicho el profesor es que la mínima es de 6 para tener un buen como control. Depende mucho del modelo, es cierto. O sea, mínimo así unos 4 para esto pudiera ser, ¿no? Adecuado, pero te digo, sí depende del modelo que estés evaluando, pero necesitamos un número más significativo para que esto fuera, ¿no? O sea, y pudiéramos asegurar y hacer una prueba estadística. Porque imagínense que hacemos una prueba estadística y les da un errorzote, ¿no? Que va de una línea a la otra, entonces pues realmente no podrían concluir lo que estamos concluyendo, ¿ok? Por ahí, Vanessa, sigues teniendo el error y muchos de ustedes siguen teniendo el error de decir que la vía no alcanza su concentración, la vía se absorbe. Acuérdense, yo sé que es difícil y a veces se nos va a todos, pero es el fármaco administrado por la vía ¿no? La vía tal. ¿Ok? Melanie, la palabra correcta para este contexto es decremento, no decrecimiento. ¿Vale? Porque dijiste, se ve un decrecimiento, pero es decremento. ¿Sí, Melanie? Sí, está bien. Gracias. Espérenme 2 segundos que pase el camión y termine de aullar mi perrita. Espérenme. Ya, hoy pasó rápido el camión de Se Compra. ¿Qué más? ¿Qué más? Solo una aclaración rápida. Es que en el seminario es de mi compañero Brandon, pero como estamos en... Es verdad. ¿Qué crees que puse Vanessa con signos de interrogación? Porque dije, ¿quién es Van? O sea, ¿cómo se llama quien está con Vanessa? Brandon, ya. Perdón. Entonces, Brandon, dijiste que la vía no alcanza. Ajá. Entonces, trabajen en... No fuiste el único, pero a ti te escuché más decirlo, ¿vale? Sí. Enrique, también dijiste que la aforación es el aforo, o se aforó. Ajá, porque dijiste algo, explicaste, dijiste donde se hizo la aforación y ese concepto no existe, ¿vale? Sí, profe. Y ya ir lo que te decía, o sea, está padre que den información extra, pero traten de buscar información que les ayude a explicar lo de la práctica. Entonces, nuevamente, el decir que es un antibiótico de acción corta, pues no nos da, ¿no? No nos dice mucho para esta práctica en específico. Y si ponen las conclusiones, por favor. Vean ese errorzote ahí, conclusión, ¿no?
con acento. Conclusión sí lleva acento. Conclusiones no lleva acento. La segunda conclusión, completamente teórica, esa no va, o sea, esa conclusión no es de la práctica. Y la primera conclusión, solamente trabajen con la redacción. Entonces, ahí está, la idea está bien, pero necesitan mejorar muchísimo, muchísimo su redacción. ¿Ok? Y pueden incluso empezar así, en los tiempos, no, en los tiempos de estudio, se observó una mayor concentración plasmática máxima del sulfatiazol por vía intraperitoneal en comparación de las otras vías. Para especificar que solamente es de esta práctica. ¿Sí, chicos? Sí, profesora. Sí, Ya nada más que no me den el avión nada más, porque ya muchas de estas cosas les hemos dicho, y otra vez, ¿vale? Pero espero que sí, que poco a poco se les vaya quedando esta parte. Un aplauso para sus compañeros. Déjenme un aplausito. Y si me ayudas, Leti, a dejar de compartir para poder compartir lo que sigue. ¿Me dicen si se ve ya la presentación? Ya se ve. Perfecto, Daniel, gracias. Bueno, pues resulta que esta práctica es una de las que vamos a hacer la próxima semana de manera presencial, ¿vale? Ahorita les voy a explicar resultados para el reporte, sin embargo, la vamos a hacer, ¿no? Dentro de las prácticas, y ahorita les vamos a explicar cuáles vamos a hacer. Esta es una práctica súper sencilla, como vieron en el diagrama, o sea, se han de haber llevado 5 minutos en hacer su diagrama de flujo. Es muy sencilla, pero es de las prácticas más difíciles de discutir. Si se les ha hecho difícil las otras, esta es una de las más complicadas porque se conjuntan muchos conocimientos, ¿ok? Entonces ahorita vamos a tratar de platicar de algunas cosas, pero sí tienen que esmerarse mucho en entender los resultados y en la discusión de esta práctica. El nombre de la práctica es distribución de la fluoresceína sódica en la rata. Entonces ya pasamos todo lo de vías de administración y absorción. Aquí ya estamos viendo qué pasa cuando el fármaco está en la sangre. Entonces, distribución podemos definirlo como el proceso en el cual el fármaco, ¿no?, es transportado hacia los diferentes órganos y tejidos de nuestro cuerpo. Obviamente, al que nos interesa que llegue a su órgano diana. Sin embargo, puede llegar a muchos otros sitios dependiendo de la afinidad que tenga y también de algunas características del sitio. Por ejemplo, el flujo sanguíneo, ¿no? Eso, la vascularización, la afinidad que tenga el fármaco por algunos tejidos. Entonces, la idea original o lo importante es que vaya a su sitio de acción, sin embargo, tengan en cuenta que en cuanto llegue a la sangre, puede ir a cualquier sitio. Ahora bien, hemos estado hasta ahorita hablando del proceso de absorción y decíamos que los fármacos, ¿de qué tipo tienen que ser para que se absorban fácil? ¿Liposolubles o hidrosolubles? Liposoluble. Lipos, así es. Los lipos se absorben más fácil que los hidro. Sin embargo, cuando hablamos del proceso de distribución, este mismo parámetro cambia totalmente. ¿Qué necesitaríamos para que un fármaco viajara fácilmente a través de la sangre? Que fuera liposoluble o hidrosoluble. ¿Para que qué? Para que viaje fácilmente a través de la sangre, ¿qué necesita ser? ¿Liposoluble o hidrosoluble? Hidrosoluble. Hidro, porque la sangre tiene como componente principal al agua. Entonces, ¿qué van a hacer esas moléculas que son liposolubles y que se absorben rápido, pero cuando llegan a la fase de distribución, pues se topan con que la sangre es en su mayoría agua? Para esto, se unen a proteínas, ¿no? Hay proteínas en el plasma, principalmente la albúmina, pero hay, por ejemplo, glicoproteínas. Se pueden unir estas proteínas y a través de esta unión formar un complejo que les permite viajar a través de la sangre, llegar al sitio en donde tienen que llegar, se rompe ese complejo y ahora sí puede ingresar al tejido. Entonces, como les decía, hay muchos factores que pueden tener influencia en la distribución.
Algunos ya los hemos ido viendo a lo largo de las prácticas, por ejemplo, el peso molecular. Entre menor sea el peso, pues más fácilmente, ¿no? Pueden permear a través de las membranas. Entre más liposolubles sean, pueden permear también más fácilmente a través de las membranas. Si la molécula no tiene carga, ¿no? Se encuentra en su forma no ionizada y liposoluble y atraviesa más fácilmente las membranas. Pero llegamos al punto de la unión a proteínas. Si el fármaco está unido a proteínas, no puede atravesar la membrana. Para que pueda hacerlo, tiene que romperse ese complejo y ahora sí el fármaco puede atravesar las membranas. Entonces, fíjense, mientras esté unido a proteínas, no puede ejercer tampoco su efecto, porque no puede atravesar las membranas. Hay diferentes grados en los que los fármacos se unen a proteínas, dependiendo de su liposolubilidad. Por ejemplo, el diazepam se une en un 99%. O sea, solo el 1% de todo lo que va llegando a la sangre va viajando de forma libre. El otro 99% va unido a proteínas. ¿Eso qué les diría? ¿Que el diazepam es hidrosoluble o liposoluble? Liposoluble. Liposoluble. Y es liposoluble. Y fíjense, tan es liposoluble que tiene que llegar al sistema nervioso central, ¿no? Si no fuera liposoluble, no podría atravesar la barrera hematoencefálica. Pero para la distribución le es más complicado porque tiene que unirse a proteínas. Esto es muy importante. Se ha determinado más o menos que un porcentaje de unión mayor al 70%, ¿no? Nos habla de un gran porcentaje, ¿no? De unión. O sea, los que se unan en menos de un 70% no es tan relevante, ¿no? Pero más de un 70% sí implica que tienen mucha necesidad, ¿no? De viajar unidos a proteínas, ¿ok? Y entonces, pues obviamente ahí también es interesante ver cuando hay varios fármacos al mismo tiempo o con otras sustancias que compiten, ¿no? Por esa proteína para poder viajar. Ahora bien, también hay factores fisiológicos que modifican la distribución. Por ejemplo, la afinidad que tengan los fármacos por algún tejido. ¿No? Hay fármacos que son muy liposolubles o moléculas muy liposolubles que son afines al tejido adiposo. Y entonces, en lugar de andar viajando a través de la sangre y de nuestro cuerpo, se van ahí y se retienen en ese sitio. Y puede pasar años y nos pueden tomar muestras de tejido adiposo y determinar que nosotros tenemos acumulados genobióticos liposolubles. Entonces, fíjense, ahí realmente no tienen efecto mientras están en el tejido acumulados. La problemática viene cuando se liberan nuevamente a la sangre y si esa liberación es muy grande, en gran cantidad, entonces pueden posiblemente sobrepasar la ventana terapéutica. Porque salen, ¿no? O sea, salen rápidamente. ¿En qué otros tejidos se pueden encontrar? Por ejemplo, en el tejido óseo, en los dientes, en las uñas, en el cabello. Ahí podemos tener, ¿no? Genobióticos acumulados por mucho tiempo, no solamente fármacos. Incluso para algunos, se me corta la palabra, pero bueno, cuando hay algunos casos, por ejemplo, de asesinatos o muertes, en los cuales hay que determinar, por ejemplo, la exposición o consumo de algún fármaco o droga, muchas veces las muestras que se toman son de cabello, porque el cabello nos da un dato cronológico de cuánto tiempo pasó desde que nos expusimos a esta sustancia. ¿Cuánto crece más o menos el cabello al mes? 2 centímetros. Un centímetro. ¿No? Centímetro y medio. Entonces, fíjense, si alguien le mide el cabello 30 centímetros y en la punta encontramos un fármaco, ¿no? Que no era permitido, ¿no? Una droga de abuso, cuando se hace la determinación implica, o nos podría decir más o menos cuánto tiempo pasó. ¿No? Eso se usa más, les digo, en toxicología, pero también aplica, ¿no? Hay gente que, bueno, pues tiene algunos casos, ¿no? De toxicidad por fármacos también y por su consumo. Ahí nada más como conocimiento, muchas de las personas que tienen este conocimiento lo que hacen es cortarse el cabello, o teñírselo, o decolorárselo,
Porque al hacer eso, ¿qué están haciendo? Están cambiando la estructura del cabello, ¿no? Y entonces, pues ya no se puede determinar. Esa no es información que cure, espero que nunca lo tenga que utilizar, pero, ¿no? Pero bueno, pero vean que todo tiene un conocimiento, ¿no? O sea, importante de esta parte. Ya cuando lleguen a Toxi, ya platicaremos de esas cosas. Y ojalá nos permitan, porque tenemos entonces tenemos una visita al CEMEFO, normalmente. Entonces, donde nos explican esta parte de las muestras y cómo las analizan y todo. Entonces, ojalá se pueda. Bueno, otro de los parámetros que también es súper importante es el flujo sanguíneo y la permeabilidad capilar. Nosotros tenemos varios órganos que requieren por sus características de más sangre para que puedan funcionar adecuadamente. ¿Cuáles son estos órganos? ¿Qué órganos permiten una mayor o necesitan más aporte de sangre? El riñones, ¿Riñones? pulmones, cerebro. ¿Ok? Y dependiendo de la actividad física, también los músculos. Por supuesto, cambia, ¿no? O sea, si estamos en reposo, ahorita que estamos todos sentados, seguramente a músculo es casi nulo, ¿no? Si empezamos a hacer ejercicio, cambia ese flujo sanguíneo, por supuesto. Entonces, todo eso cambia la velocidad también de distribución. Si yo tengo un mayor flujo sanguíneo hacia algún órgano, es más probable que el fármaco pueda llegar a ese órgano. Simplemente porque hay más sangre, ¿no? Que está llegando a ese órgano. Si, por ejemplo, alguien se tomó su fármaco porque se sentía súper mal, pero aún así hace su mejor esfuerzo y se va a hacer ejercicio, entonces, ¿qué va a pasar? Que el flujo sanguíneo cambia, ¿no? A diferentes órganos, y entonces podemos tener quizá una distribución distinta a que si nos tomamos el medicamento y nos vamos a acostar en lo que estamos en reposo. Entonces, en la siguiente tablita hay algunos órganos, fíjense, y el flujo sanguíneo en mililitros por minuto que reciben cada uno de estos. Como bien ustedes dijeron, por ejemplo, el hígado recibe 13.8 mililitros por minuto, el intestino 12.7, los riñones 9.20, fíjense, el peritoneo de 20 a 40, ¿no? Cuando ustedes dicen que es una zona altamente vascularizada y que tiene un flujo sanguíneo elevado, tendríamos que ver que es uno de los sitios a donde más sangre llega. Eso favorece obviamente la absorción y la distribución. Pero vean cómo hay algunos otros, por ejemplo, vaso, al que solamente llegan 0.60 mililitros por minuto, al tejido adiposo 0.40. O sea, son sitios en los que es menos probable que encontremos un fármaco. Sí puede haber, por supuesto, pero la probabilidad de encontrarlo disminuye, porque llega menos sangre. Entonces, en el caso de esta práctica, vamos a trabajar con una sustancia que se llama fluoresceína sódica. Esta es un polvo rojizo, que en solución acuosa pH de 8.3 tiene la capacidad de fluorecer. Y bueno, aquí está su estructura química. Entonces, díganme viendo su estructura, ¿por qué florece la fluoresceína? ¿Por qué si le hacemos incidir luz UV podemos ver esa fluorescencia? Porque es un sistema altamente conjugado. Así es, los dobles enlaces conjugados, ¿no? Entonces, electrones que se pueden excitar, ¿no? Y que cuando regresan, ¿no? A su orbital, entonces liberan, ¿no? Liberan energía que nosotros podemos ver como fluorescencia. Así es. Entonces, tomando como base esta propiedad de la fluoresceína sódica, vamos a hacer esta práctica. Podríamos administrar cualquier fármaco, pero si el fármaco es incoloro, pues no lo voy a poder evidenciar, ¿ok? Entonces, nos permite poder poner de manifiesto precisamente en qué sitio se encuentra. Fíjense que tiene un tiempo de vida media muy cortito, 23 minutos. ¿Por qué creen que sea tan corto? ¿Cómo es esta molécula? ¿Hidrosoluble o liposoluble? Liposoluble. ¿Sí? ¿Fluoresceína sódica será lipo? Ah, bueno. No. O sea, inicialmente al administrarla es hidro, ¿no? Hidro. Porque la tenemos en solución acuosa, ¿no? Bueno, pues ya posteriormente se va a disociar, ¿no? Tienes toda la razón. Pero inicialmente
cuando administramos es una sal. Entonces, ¿cómo será su absorción? ¿Será rápida o lenta? Lenta. Pudiera ser más lenta, eso vamos a ver, es parte de lo que ustedes pueden plantear, ¿no? Como hipótesis. ¿Cómo será la distribución? ¿Más rápida? Más rápida, porque es hidrosoluble, ¿no? Y entonces también rápidamente puede irse a órganos de eliminación, como los riñones. Por eso su tiempo de vida media es tan cortito. Es una molécula que sí sufre el efecto del primer paso y forma un metabolito que se llama glucurónido de fluoresceína. Traten, si van a explicar los resultados en función del efecto del primer paso, busquen la estructura de este glucurónido para saber si este metabolito sigue siendo fluorescente o no. ¿Ustedes qué creen? ¿Que siga siendo fluorescente o no? Si es un glucurónido. Yo creo que no. ¿Qué se le pega aquí si es un glucurónido? ¿Qué se le pega en esa reacción de biotransformación? ¿Un qué? Bueno, voy más fácil. ¿De qué fase es los glucurónidos? ¿De fase 1 o de fase 2 de la biotransformación? ¿De la 2? De la 2, muy bien. Entonces, acuérdense, en la 2 se les pega, ¿no? Una sustancia endógena al fármaco. ¿Qué se le pegó a este para hacer un glucurónido? ¿Es el ácido glucurónico? Perfecto, Leticia, el ácido glucurónico. Ajá, entonces chequen la estructura del glucurónido de fluoresceína para ver si todavía florece. Y es parte de lo que les va a ayudar a discutir, ¿ok? Entonces, fíjense, el objetivo de la práctica es observar en qué órganos se distribuye la fluoresceína sódica en mayor proporción de acuerdo con la vía de administración utilizada. No sé qué pusieron en sus hipótesis, pero fíjense, el objetivo solamente es ver en qué órganos se encuentran más o menos. Eso es nuestro objetivo. No hay objetivo de ver si sufre el efecto del primer paso, ¿no? De si se elimina rápido, si se absorbe rápido. O sea, todo eso nos va a ayudar a discutir, pero el objetivo solamente es determinar en qué órganos se presenta en mayor proporción. Profe, ahí tengo una duda. En el objetivo también dice, de acuerdo con la vía de administración, entonces también, bueno, de acuerdo, podría ser también en relación con la vía de absorción. Entonces, perdón, de administración. Entonces, también estamos tomando en cuenta las vías de administración. Ok, voy para allá. Muy buena pregunta, Karen. La vía de administración solamente afecta a un proceso farmacocinético de manera directa. ¿A cuál? Absorción. A la absorción. Entonces, esto es algo bien importante, la pregunta que hizo Karen y esto que estamos ahorita comentando. La vía de administración solo afecta de forma directa a la absorción, pero de manera indirecta afecta a todos los demás procesos. Por ejemplo, si administráramos por vía endovenosa, en donde no hay absorción, ¿qué pasaría con la distribución? ¿Sería rápida o lenta? Sería más rápida, ¿no? O sea, sería inmediata. En cuanto yo administro en la sangre, empieza a distribuirse, porque ya está en la sangre. Entonces, la velocidad de distribución sería más rápida. Entonces, fíjate, a tu pregunta, sí vamos a relacionarlos con la vía, pero no pierdan de vista que la vía únicamente nos va a afectar a qué tanto tarde en absorberse y como consecuencia eso va a modificar qué tanto tarde o la velocidad para que se empiece a distribuir. ¿Sí, Karen? Sí, profe, gracias. Ahora, para completar esta idea, fíjense, esta es una pregunta que deben de contestar ya más completo en la discusión. Si yo administro por vía intramuscular y por vía intraperitoneal un fármaco, el mismo fármaco, ¿ustedes creen que vaya a llegar a diferentes órganos? ¿Que se distribuya a diferentes órganos? ¿O llegará a los mismos o qué cambiará?
Yo creo que sí llegará a los mismos, pero en el caso de la vía intramuscular, dijo, Intramuscular e intraperitoneal. puede que se quede almacenado en tejido adiposo con mayor facilidad en la intramuscular que en Pero es la el mismo fármaco. Bueno, vamos a suponer que tengamos un punto de tejido adiposo donde se administre, vamos a suponer, ¿ok? Ujú. Ok. ¿Alguien más está de acuerdo con lo que dice su compañero? Depende de la vía de a la vena que desemboca, ¿no? Creo que ambas desembocan a la vena cava inferior, ¿no? Ok, entonces eso significaría que llegaría el fármaco a los mismos órganos. Sí. Ok, que entonces, ¿qué cambiaría si lo administro por vía intraperitoneal y por vía intramuscular? Si va a llegar a los mismos órganos. La cantidad que se encuentra en La esta. concentración, ¿no? Una, la cantidad que va a llegar, y falta otra bien importante, además de la cantidad. ¿Tardará lo mismo en llegar a los diferentes órganos? La velocidad. Entonces, eso es bien importante, chicos. Independientemente de la vía, el fármaco tiene probabilidad de llegar a los mismos órganos, ¿no? O sea, por ejemplo, por las parenteral, todas las vías parenterales, digo, no tiene la misma probabilidad de llegar a los órganos. ¿Cuál es la diferencia? La cantidad que pueda llegar y la velocidad con la que llegue. Ujú. Obviamente, si comparamos con la vía, por ejemplo, con la vía oral, en vía oral es posible que veamos en esófago, ¿no? En la boca, o sea, en estómago veamos una mayor proporción que no veríamos si administramos por vía intraperitoneal, por supuesto, porque esa es una de las diferencias entre vías enterales y parenterales. Pero si estamos comparando dentro de los mismos grupos de vías, esperaríamos los mismos órganos. La diferencia sería la velocidad con la que llegue. Y la cantidad, como ustedes dijeron. Muy bien. Creo que esto no se les olvide para la discusión y para la siguiente práctica. Ahora sí, esta es la metodología, es súper sencilla. Vamos a tener 4 ratitas. Esas 4 ratas las vamos a pesar y les vamos a administrar una solución de fluoresceína de 12.5 miligramos por kilogramo. Una la vamos a hacer por vía intraperitoneal, otra por vía intramuscular, subcutánea y oral. Vamos a dejar 20 minutos y posteriormente vamos a sacrificar a los animales en una cámara saturada de éter etílico. Inmediatamente vamos a realizar la disección de la rata para observar los órganos y vamos a utilizar una lámpara UV para observar la fluorescencia. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué creen ustedes que vamos a dejar 20 minutos y no lo sacrificamos inmediatamente? ¿Qué estará pasando en esos 20 minutos? La absorción y la distribución. La farmacocinética, ¿no? Absorción, distribución, biotransformación y eliminación. Es bien importante, chicos, que todos los animales se sacrifiquen a los 20 minutos. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si yo uno lo sacrifico a los 10 minutos, otro a los 20 y otros a la media hora? ¿Eso sería comparativo? No. No. Entonces las vamos a administrar obviamente de forma desfasada, ¿no? Para que ustedes puedan observarlas. Pero siempre se van a sacrificar a los 20 minutos para que sea comparativo. Cuando fallece un ser vivo, ¿no? Bueno, por ejemplo, en este caso un animal, todavía se llevan a cabo algunos procesos post-mortem. ¿Por qué? Porque todavía tenemos reservas energéticas. No sé si han visto alguna vez la disección de una rata después de sacrificarla. No sé si es la primera vez que lo van a ver. La verdad, ¿es la primera vez? ¿Ibas a decir? No, es que en anatomía sacrificamos una. Ok. No sé si notaron que, por ejemplo, al sacrificarle el intestino todavía tiene motilidad. ¿No? Y si no, recuerden y lo vemos esperamos verlo ahí, todavía se mueve, o sea, tiene ese movimiento. Entonces, incluso después de la muerte hay redistribución, precisamente porque todavía algunos procesos siguen activos. Por eso es bien importante tener en mente que todas deben sacrificarse al mismo tiempo. Ahora, una pregunta para ver si pensaron o dijeron, ¿por qué en cámara? ¿Por qué en una cámara de éter y no las disloco?
¿Por qué creen que preferimos una cámara de éter que dislocarlas? ¿Qué podría pasar si las dislocamos? Más estrés. Una es más estrés, se pierde sangre. ¿Cómo perderíamos sangre si le provocamos una qué al dislocarlo? ¿Qué le podemos provocar si lo dislocamos? Bien hecho, no hay pérdida de sangre en una dislocación. Pero si no lo hacemos bien, ¿qué podría pasarle internamente al animal? ¿Hemorragia? Así es, él vio una hemorragia interna. Y si hay una hemorragia interna, ¿nos servirá esa rata para hacer la comparación? No. No, porque imagínense, toda la sangre va a empezar a bañar los órganos y entonces no vamos a ver absolutamente nada. Por esa razón, la sacrificamos en una cámara de éter. Ahora bien, ¿qué vamos a ver? Entonces, esos resultados que ahorita vamos a explicar son los que van a utilizar ustedes para el reporte. Me adelanto. El reporte y el seminario se entregan el siguiente jueves, como siempre. Aunque la exposición del seminario va a ser hasta dentro de 2 semanas. ¿Ok? Pero todos, para que sea parejo y todos tengan el mismo tiempo que han tenido, el reporte y el seminario se entregan el próximo jueves. El reporte lo van a hacer con estos datos. Independientemente de que el día de la práctica veamos a lo mejor otras cosas, aquí solamente lo van a hacer con estos. Entonces, fíjense, la primera ratita que está aquí es una ratita administrada por vía intraperitoneal. Si tuvieran que describirme esa imagen, ¿qué me dirían? Imagínense que soy ciega, dejen toco madera, que soy ciega y no veo esa imagen. ¿Qué me dirían de esa imagen? Para yo imaginarme qué veo. A ver, y si no, vamos a ver, ir preguntando, a ver quién. Edwin del Ángel. ¿Andas por aquí? Sí, aquí estoy, maestra. Edwin, descríbeme esa imagen, Edwin, por favor. Que hay 3 ratas. ¿Eh? La rata A, rata B y rata C. Si quieres, escoge Bueno. la primera para más fácil. Ajá. La rata A se... Pasa que también depende, ¿no? Porque si que también no conoce los órganos, ¿cómo le voy a describir? Pero yo quiero que me describa, yo me quiero imaginar qué es lo que estás viendo. Esa es la Bueno, descripción de resultados, que ustedes logren hacer que la persona vea lo que quieren ver. Entonces, imagínate que yo no veo esta imagen, ¿qué es lo que estás viendo ahí? bueno, el órgano A tiene una intensidad de más 1. El órgano B tiene una intensidad de más 1 igual. Ok, tendríamos que saber, bueno, aquí el problema es saber qué órganos son los que estamos viendo, tienes razón. Aquí, por ejemplo, tenemos hígado, todo esto es intestino. Estos son intestino, pero tiene heces, por eso se ve así. Esto que está aquí es el estómago, intestinos. Esto que está aquí siguen siendo intestinos. Y lo que está arriba son riñones. Gracias, con esto en mente, gracias Edwin, con esto en mente, ¿consideran que esta estuvo bien administrada por vía intraperitoneal? Pues es lo que ustedes esperarían ver en la práctica. Sí. Ok. ¿Dónde se administra por vía intraperitoneal? En el intestino. Peritoneo. Peritoneo. En el peritoneo, en la cavidad peritoneal. ¿A quién recubre la cavidad peritoneal? ¿A qué órganos? Intestino. Al intestino, ¿a quién más? Riñones. Directamente. Estómago. En general, a las vísceras. Entonces, fíjense, esta es una buena administración por vía intraperitoneal.
¿Por qué? Porque todo lo que estamos administrando parecía estar bañando a los órganos. Una dificultad que vamos a tener con estas ratas es esto precisamente, que la fluoresceína está bañando a todos los órganos. Sin embargo, es difícil ver si fue absorbido y distribuido la fluoresceína o solamente está de forma superficial. Vean cómo en la foto 2 el guante está manchado. ¿Eso qué les dice? ¿Que esta fluoresceína estaba absorbida, si ya se había absorbido y distribuido? ¿O no? ¿No? Si realmente se hubiera absorbido y distribuido o estuviera internamente en el tejido o en el órgano, nosotros al tocarlo no veríamos fluorescencia. O sea, no tendríamos esa mancha. Entonces, esta es una dificultad por vía intraperitoneal. Lo que vamos a tratar de ver son aquellos órganos en los que podamos a lo mejor hacer una disección y ustedes logren ver si internamente hay fluorescencia o no. Vean, por ejemplo, el hígado. Aquí les voy a marcar el hígado. El hígado tiene ya una coloración rojiza oscura. Entonces, no podemos observar internamente si está la fluorescencia, ¿no? La fluoresceína. Lo único que se alcanza a ver es un halo verdoso. No sé si logran ver aquí, a ver si les voy a marcar aquí. Se ve como más opaco, pero verdoso. Eso, si está o sea, si al tocarlo no nos mancha, implicaría que está internamente. Y podemos decir que se distribuyó al hígado la fluoresceína. Ahora bien, fíjense en el caso de arriba, los riñones. Es un riñón cortado longitudinalmente. Esto es la corteza y lo que se ve más brillante es la médula. La médula es blanca normalmente, por eso se ve aquí más brillante. ¿Qué nos diría de ver que estamos viendo fluoresceína en riñón? ¿Qué les dice eso? Que ya se está llevando a cabo, ¿qué? La eliminación. La eliminación. Entonces, fíjense, todavía hay muchísima cantidad de fenobiótico que no se ha absorbido. Mucha. Sin embargo, ya estamos viendo en riñón la presencia de fluoresceína, lo que nos habla del proceso de eliminación. Y en ese sentido les preguntaría, imagínense que tenemos una rata que en la uretra tiene color amarillento, pero cuando abrimos los riñones no tiene fluoresceína. ¿Eso nos diría que no pasó la fluoresceína por los riñones? Sí, que no hubo filtración, ¿no? Glomerular. Pero si yo estoy viendo fluorescencia en la uretra y en la orina. Sería que ya se eliminó, ¿no? Posiblemente o ya se eliminó todo o ya pasó por el riñón, ¿no? Y en ese momento que yo estoy evidenciando, no hay en riñón. Lo que quiero que tengan la mente abierta para el día de la práctica es que, por ejemplo, si yo veo en orina, la lógica es que tuvo que haber pasado por riñón, ¿no? Porque ya está en la orina. Si no, no podría, o sea, si no pasó por riñón, no podría estar en la orina. Entonces, muchas veces discuten, ¿no? Y ponen, es que como resultado hay en orina, pero no hay en riñones. Entonces, la fluoresceína no llega a riñones. Y entonces, ¿cómo llegó a la orina? ¿No? Entonces, tengan la mente abierta para este tipo, ¿no?, de situaciones en la práctica. Que en el momento que nosotros estamos evaluando no haya, no significa que no pueda estar en algún otro momento la fluoresceína en ese órgano. ¿Ok? ¿Sí? ¿Dudas de esta imagen? Yo tengo una duda. Que al administrar, por ejemplo, de manera intraperitoneal, ya una vez que se absorbe y está en la circulación sistémica de la rata, al abrirla a la rata, ¿no también nos mancharíamos con sangre que tiene fluoresceína? Ok, ese punto es muy importante. Tenemos que tener mucho cuidado que al hacer la disección de la rata no cortemos ningún vaso sanguíneo, de ningún tipo. En el momento en que nosotros cortamos un vaso, en ese momento sale la sangre y ya no nos sirve esa rata. Entonces, al hacer la disección se hace sin cortar ningún órgano ni cortar ningún vaso sanguíneo. Ya después, cuando queremos, por ejemplo, sacar los riñones, o sea, que ya lo observamos general, que es lo que vamos a hacer, sí vamos a tratar de sacar algunos órganos, pensando en que va a llenarse todo de sangre. O sea, si yo cortara el hígado inmediatamente, se bañaría todo de sangre por la vena hepática.
O por los riñones, ¿no? Si yo luego sacara un riñón, luego todo eso se bañaría con la, ¿no? Con la sangre de la vena renal. Entonces, primero hacemos la observación así general como está, y después vamos a sacar algunos órganos para que los puedan ver. Pero tienes razón, Daniel, si cortáramos en algún momento y hubiera sangre, entonces ya esa rata no nos funciona. Por eso no la dislocamos tampoco, porque al dislocarla podríamos provocar una hemorragia interna. Gracias. De nada. Incluso, Daniel, con nuestros mismos guantes a veces manchamos los órganos. O sea, al tocar con las pinzas y con los guantes podemos ir manchando otros órganos y después ustedes tener resultados falsos positivos, ¿no? Porque dicen, es que sí había en este órgano, pero es porque con las mismas pinzas y con los guantes fuimos manchando todos los órganos. Es una mala práctica, ¿no? Que vamos a tratar de evitar. ¿Ok? Ahora bien, vean la diferencia con esta. Esta es por vía intramuscular. En la primera imagen tenemos la pata izquierda. Aquí sería el músculo. Y como pueden ver a nivel muscular, o sea, en el músculo, todavía hay mucha fluoresceína. ¿Por qué? Ya me lo respondieron hace rato, pero ¿por qué aquí todavía vemos tanto? Almacenamiento. ¿Okay? La sustancia es ¿qué? La fluoresceína. Ya lo dijimos hace rato. ¿Qué la caracteriza en cuanto a solubilidad? Hidrofílica. Entonces, ¿cómo va a ser la absorción? Lenta. Lenta. Por esa razón vemos mucha cantidad aquí. Y vean, en los diferentes órganos ya se encuentra fluoresceína, pero en mucho menor cantidad, o es más fácil, ¿no? Se ve más evidente que en la vía intraperitoneal, porque hay menos cantidad, ¿no? Por vía intraperitoneal bañamos todos los órganos. Por vía intramuscular podemos ver, incluso vean, aquí está el intestino, una parte del intestino y vemos ya amarillo por dentro. No sé si logran ver la diferencia en el amarillo que está ahorita en esta imagen que les estoy marcando. Vean este amarillo y vean este amarillo verdoso. Entonces, esto es externo completamente, esto es interno. No quiere decir que aquí no haya interno, ¿eh? Simplemente es más difícil observarlo, porque todo está bañado por la fluoresceína. Entonces, vean, aquí está el intestino. Esta venita que está aquí se llama colédoco. Las ratas no tienen vesícula biliar. Entonces, el hígado se conecta directamente con el intestino a través de una vena que se conoce como colédoco. Y normalmente se ve así amarillo bien muy intenso. Recuérdenme la próxima semana que se las muestre si está ahí, ¿vale? Y vean en los riñones. Aquí tenemos nuevamente riñones cortados longitudinalmente, corteza, médula lo más brillante, y también vemos fluoresceína. Entonces, fíjense, por vía intramuscular que ustedes dicen que toda la farmacocinética es más lenta, a los 20 minutos, al parecer ya ha pasado por los mismos órganos que por vía intraperitoneal. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia hay entre esto con la anterior? La intensidad del color. La intensidad que nos diría David indirectamente la concentración. Así es, si pudiéramos cuantificarlo seguramente habría menos, ¿no? ¿Vale? Ahora vean, esta es por vía subcutánea. Aquí tenemos la cabeza de la rata, el lomo y el tejido subcutáneo. Obviamente también esperamos ver una fluorescencia importante en el tejido, ¿no? Porque es hidrosoluble. Esta foto no está tan bonita, pero bueno, vean cómo también en el intestino, internamente, ¿no? Hay fluoresceína. Es que esto sigue siendo intestino. Pero vean, por ejemplo, los riñones. Aunque es menor, también hay. Y entonces reitero lo que les decía hace ratito, sin importar la vía, ¿no? Va a llegar el fármaco a los mismos órganos. La diferencia es la cantidad que llegue y la velocidad con la que llegue. Todas estas tres son parenterales, entonces esperaríamos pues un comportamiento similar. Ahora bien, este es por vía oral. Fíjense. Y aquí tenemos dos puntos. Si es por vía oral, directamente en la boca,
esta primera imagen sería correcta, la que está aquí de arribita de la derecha. Si es por vía oral. Si es por vía intragástrica, estaría mal. Si yo administro por vía intragástrica, ¿cuál es el sitio de administración? Estómago. El estómago. Por lo tanto, una buena administración implicaría no ver ni en boca ni en esófago. Entonces, en esta práctica, digo, ya no les va a tocar mucho a ustedes, pero nos demuestran totalmente si han aprendido a administrar o no. Porque aquí sí no hay pierde, ¿no? Aquí vemos dónde administraron, en qué punto, cuántos, si lo hicieron correctamente, o sea, la fluoresceína los evidencia. Entonces vamos a ver, algunos de ustedes, los que se animen, la próxima semana nos van a ayudar a administrarlos, ¿no? Les vamos a ayudar, obviamente, no se preocupen, pero vamos a ver cómo nos da. Entonces, fíjense, como esta es vía oral y es una vía enteral, pues esperaríamos ver mayor cantidad en estómago. Esto en esta tercera foto es el estómago. Esto que está aquí es estómago. O sea, vean qué o sea, es mucha la cantidad que hay aquí. Esto que está en la primera foto es duodeno. Si se fijan, llegó a los mismos órganos. Aquí está el riñón. Pero vean qué poquito se ve en riñón, ¿no? En comparación a las otras vías. Y aquí tiene marcada la uretra, ¿no? O sea, de que la ratita había orinado ya fluoresceína. Y lo van a ver, tienen que estar al pendiente los 20 minutos. Si orina, entonces, podríamos ver la orina fluorescente también. Okay. Y bueno, para el reporte lo que van a hacer, chicos, es utilizar esta tabla. En esta tabla tenemos la intensidad del color en una escala cualitativa. Trazas, ligera, abundante o muy abundante. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues explicar por qué salieron estos resultados. Ahora bien, para el reporte, para el reporte de la práctica, como resultados solo van a poner esta tabla. Y van a, obviamente, en la descripción van a describir la tabla y van a discutir los resultados de la tabla. Sin embargo, para la sesión presencial, les vamos a pedir que lleven 4 hojitas con esta imagen que viene en su práctica. ¿Para qué? Para que ese día, como evidencia de su trabajo, vayamos marcando en qué órganos encontramos mayor intensidad. Entonces, ya sea que lleven colores o marcatextos, ¿no? Como ustedes quieran, podemos utilizarlos para marcar en qué órganos vimos más o menos intensidad. Entonces, estas imágenes son individuales, ¿no? Y son su participación del día, de que fueron y participaron en la práctica siguiente, el siguiente viernes, ¿ok? Entonces, ¿queda claro esto? Para el reporte nos basamos en lo que acabamos de explicar ahorita, que es esta tabla. Para la siguiente sesión vamos a ver si nos da lo mismo que la tabla, ¿no? Nada más por comparar. Y cada quien lleva esta hojita impresa 4 veces para que puedan hacer ahí los dibujos. ¿Okay? En la tablita van a ver unos NP, significa que no se presentó fluorescencia en ese momento, en el momento en que se tomó la muestra, o se hizo la observación. ¿Vale? ¿Dudas de la práctica, de lo que se va a hacer? Es una práctica muy bonita, van a ver, de verdad es muy, muy, muy sencilla, pero es muy bonita porque es muy visual, ¿no? Es muy visual lo que vamos a ver. Ok, entonces, si no hay dudas, ahorita le voy a dar la palabra al doctor Gabriel. Él les va a explicar algunas normas que vamos a llevar a cabo en la siguiente sesión. Como saben, pues tenemos 2 sesiones presenciales. Para la siguiente clase vamos a vernos de manera presencial para hacer la práctica 1A, 1B, la 3 y la 5. Entonces es bien, bien importante, chicos, que vuelvan a leer sus prácticas y que ese día lleven sus diagramas de flujo. ¿Por qué? Porque no nos vamos a poder detener en volver a explicar la práctica, ¿ok? Entonces vamos a aprovechar esas 5 horas de la mejor manera posible. Entonces ya necesitamos que ustedes sepan lo que se va a hacer. Entonces, si ya se les olvidó, vuelvan a leer la práctica 1, la práctica 3 y la práctica 5. ¿Ok?
Entonces, le voy a ceder la palabra al doctor Gabriel para que les explique los lineamientos. Los chicos que tienen apagada su cámara, si nos ayudan a encenderla, por favor. Doctor Gabriel, adelante cuando usted guste. Ok, chicos, ¿pueden ver ahí la pantalla compartida? Sí. ¿Sí? Ok, bueno, pues yo espero que ya estén muy emocionados porque la siguiente sesión nos toca ya por fin práctica demostrativa presencial. Las prácticas que se han seleccionado son las que consideramos en conjunto en la Academia de Farmacología, los profesores, que van a ser aquellas que les van a ayudar en la adquisición de estas habilidades prácticas de este laboratorio. Sí, como ya les dijo la doctora Yasmín, son las prácticas 1A, 1B, manejo y administración de animales de laboratorio, la práctica 3 y la práctica 5. La práctica 3, ¿me recuerdan cuál es, chicos? El tiempo de latencia. El tiempo de latencia del pentobarbital sódico y la práctica del día de hoy. Les recalco nuevamente lo que la doctora ya les mencionó, ¿sí? Aunque la entrega del reporte escrito y de la preparación del seminario se van a hacer en tiempo y forma el jueves, como hemos tenido este ritmo de trabajo hasta el día de hoy, ustedes tienen que llevar el día de la práctica presencial demostrativa sus dibujos para poder realizar lo que es los resultados, ¿sí? O colorear esos resultados de la práctica de fluoresceína. ¿Ok? Pero ustedes ya el jueves tuvieron que haber entregado su reporte, tomando en cuenta los resultados que les mencionó la doctora de la tabla que les vamos a dar. Si bien no es necesario que tomen en consideración los dibujos coloreados, sí pueden hacer los resultados y la discusión de su reporte para la práctica 5 de manera virtual con la tabla que les vamos a proporcionar. ¿Qué es lo que va a ser necesario que ustedes lleven el día de la práctica presencial? Pues tienen que llevar su bata, tienen que llevar la indumentaria reglamentaria de trabajo de laboratorio. Bata de manga larga para evitar cualquier, pues, daño sobre su piel, ¿sí? Por alguna corrosión química de algún reactivo, que desde ahorita les digo que no vamos a ocupar reactivos que puedan generar corrosión química, pero son normas de seguridad y las buenas prácticas de laboratorio. Cubrebocas, obligatorio porque seguimos en tiempos de pandemia, aunque ya estemos todos vacunados, hay que disminuir el riesgo al mínimo, ¿sí? Entonces, vamos a tener que usar cubreboca obligatorio, KN95, por favor, no vayan a usar cubreboca de tela, no vayan a usar cubrebocas con válvulas, solamente cubreboca KN95. Si no llevan su bata y el cubreboca estipulados, pues no podrán entrar o ingresar a la instalación para poder desarrollar la práctica presencial. El punto número 2, pues ahora sí que lo dejamos a consideración de cada quien. Si en algún momento, porque puede llegar a ocurrir, en el manejo de animales, pues como estamos aprendiendo, a veces no los agarramos bien, no los sujetamos bien y puede ocurrir un accidente en el sentido de que el animalito pues nos muerda. Les hago el recalque de que estas ratas que se van a ocupar en las prácticas demostrativas son ratas que nacieron en condiciones de bioterio, no son ratas alcantarillas, no son ratas que tengan una enfermedad, una patología, no son ratas que tengan una enfermedad infecciosa, ni mucho menos rabia, ni nada. ¿Sí? Lo que puede incluso llegar a ocurrir, y en la experiencia nos ha pasado cuando tenemos un modelo experimental, es que si estamos enfermos nosotros, son las ratas las que se enferman y no al revés. Pero de todas formas tenemos que tomar esta precaución de que pues si ocurre la mordedura de un animal, limpiamos, desinfectamos el área afectada, hacemos asepsia y pues a consideración de ustedes es si se hacen o no la reinmunización con una vacuna del tétanos. Sí, pero les reitero que no les van a dar la rabia, no les van a pasar la peste bubónica, no les van a infectar de ninguna patología humana. Pero tenemos que tener el cuidado y disminuir los riesgos al mínimo siempre que tenemos trabajo de laboratorio. ¿Tienen dudas hasta aquí? ¿No? ¿Los demás? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Ok. Ahora, como bien saben, seguimos en condiciones de pandemia, entonces al ingresar a la instalación o al laboratorio tendremos que distribuirnos de tal manera que no estemos todos juntos hasta el fondo. Yo sé que van a estar muy felices de ver a sus amigos, de estar otra vez en el laboratorio, en el aula, y van a querer formar grupitos y ponerse al día, ¿sí?
Pero recuerden que tenemos el tiempo contado, tenemos que adelantar lo más posible, que ustedes aprovechen esta experiencia práctica presencial y desarrollar nuestras 3 prácticas propuestas en el tiempo estipulado en el que podemos estar en la instalación. Entonces, llegando, nos vamos a preparar, nos vamos a separar adecuadamente para guardar la sana distancia y vamos a separar las mesas de trabajo en equipos o en subgrupos de tal manera que cada uno de los profesores estemos atendiendo 2 mesas de trabajo y a los equipos que estén con la debida distancia en esas mesas. ¿Correcto? El material individual, pues van a tener que llevar, como ya les dijo la doctora, los esquemas de procedimiento. Todos los que ya hayan hecho, principalmente los de las prácticas que vamos a evaluar de manera o vamos a desarrollar de manera presencial. Práctica 3, práctica 5 y la práctica 1A y 1B. Además de los dibujitos impresos para que ustedes con la práctica 5 coloreen cuáles son o cómo fue la distribución de esa fluoresceína. Pero les recuerdo que ese reporte ya tuvo que haber estado entregado un día antes, por favor. El material de equipo, pues va a incluir un escobillón para tubos de ensayo, fibras, sí, para lavar el material, franela para manipular a los animales. Van a aprender distintas técnicas de manipulación y manejo de animales. Cuando estamos muy nerviosos, pues a veces se nos pueden resbalar con los guantes, no los sujetamos bien y por eso es que les pedimos la franela. La franela les puede ayudar para inmovilizar a las ratas y hacer un buen manejo de estas. Plumones indelebles. Plumones indelebles porque recuerden que uno de los objetivos, si no mal recuerdo, de la práctica 1A es hacer la distribución y el marcaje correcto de los animales. Y si no son plumones indelebles, pues recuerden que ellos tienen este comportamiento de acicalamiento entre ellos incluso y entonces se pueden perder o borrar las marcas por la saliva de los animales. Entonces, plumones indelebles, jeringas de 1 mililitro. Esto es para la parte donde vamos a aprender las vías de administración. Pero ojo, les pedimos que consideren comprar al menos por equipo 2 o 3 jeringas de 1 mililitro, pero que la aguja sea desprendible, que no vayan a ser jeringas de insulina. Porque luego pedimos de 1 mililitro y la que nos atiende en la farmacia ni nos voltea a ver y entonces nada más nos da la que ella encuentra ahí, jeringas de insulina. Sí, toma 1 mililitro. Pero necesitamos que sean jeringas de 1 mililitro con la capacidad de desprenderle la aguja para poner la cánula para la administración por vía intragástrica. ¿Ok? Un par de guantes de nitrilo o de látex. Este formato, no se preocupen en, no alcancé a copiar, este formato ya está en sus lineamientos en los archivos de su aula virtual. ¿Ok? Cinta masking también para etiquetar en las cajas los grupos experimentales que vayamos a estar utilizando o evaluando. Y una bandeja pequeña de plástico, pues para transportar los matraces aforados para el espectrofotómetro. ¿Sí? Si es que tengamos que hacer nuestras curvas de calibración o la determinación, porque también recuerden que vamos a evaluar tomas de muestras sanguíneas que vimos junto con las guías de administración. Ahí van a aprender a cómo es la punción del seno retroorbital por fin, pero también la toma de muestra de la vena caudal, entre otras que vimos. ¿Hasta aquí tienen duda? No. ¿No? Ok. El material por grupo, también les pedimos que nos ayuden a conseguir un paquete de pilas, porque vamos a usar balanzas justamente para esta parte de la distribución de los grupos aleatorios. Por último, bueno, no por último, sino que ya después de toda esta parte de los materiales, ahora viene la parte de la bioética. ¿Por qué es importante la bioética? Porque en función o en la medida en la que respetemos, manejemos correctamente y sometamos al menor estrés posible a nuestros animales, vamos a tener pues resultados reproducibles, viables, ¿sí? Pero aparte también son buenas prácticas de ética en el trabajo. ¿Sí? Entonces, aquí, pues ustedes no van a hacer el cuidado posterior de los animales, nos vamos a encargar de eso los profesores, pero si hubiesen tenido que cuidar a los animales
por más de 24 horas, era la responsabilidad de los alumnos checar que tuviesen agua, checar que tuviesen comida, disponibilidad a agua y alimento y los cambios del aserrín o las camas de aserrín. Esto es muy importante porque también si cachamos a alguien tomando fotos o videos, pediremos que se borre la foto o el video y pediremos también que la persona se retire del espacio y espere, pues, a que terminen sus compañeros. No pueden tomar fotos ni grabaciones, mucho menos de los animales siendo sometidos a trabajo experimental. Adelante, doctora, por aquí veo que levantó la mano. Sí, ahí qué bueno que estás haciendo esa énfasis, chicos. Se va a escuchar muy feo lo que les voy a decir, pero en nuestro laboratorio lo más importante son los animales, o sea, por sobre nosotros mismos, ¿ok? Entonces, cualquier situación no adecuada con los animales va a ser gravemente sancionada, ¿ok? Y digo gravemente, o sea, incluso hasta podríamos en algún momento reprobarlos del curso dependiendo de la gravedad. Yo sé que muchos de ustedes no han podido trabajar con animales, o sea, me dicen que sacrificaron en anatomía, pero nunca han tenido realmente ese contacto con ellos. Puede ser que les dé miedo, eso lo entendemos y vamos a tratar de ir pues en la posibilidad de nuestro tiempo a su ritmo, ¿no? Para que ustedes puedan sujetarlos y eso. Pero nos ha pasado, por ejemplo, casos graves de que alumnos le ponen el ratón a la compañera que le da miedo, los avientan, los rayonean, como dice el doctor, les toman fotos. Entonces, todo eso va a ser sancionado. No se preocupen, sabemos que no son expertos, ni van a poder ser expertos después de una clase de 5 horas, pero vamos a tratar de sacarle el mayor provecho y el mejor provecho posible a estos animales. Pero ellos son prioridad para nosotros, ¿vale? Esa es la prioridad, que los animales estén lo más tranquilos. Por lo tanto, no podemos estar gritando, no podemos estar poniendo música, o sea, vamos a estar lo más tranquilos y relajados posible, ¿no? A pesar de que no los van a tener ustedes más tiempo. Pero les digo, no se preocupen, a quien le dé mucho miedo, vamos a ver hasta dónde logramos alcanzar para que ustedes puedan, pues, perder también ese miedo, ¿no? O al menos tengan la experiencia de haber sujetado a los animales, ¿vale? Gracias, doctor. No, al contrario, doctora. Sí, pues chicos, también digo, nos puede dar risa de nervios, pero tampoco es estar a las grandes pláticas, a las carcajadas, porque todo eso somete al animal a un estrés, a un estímulo auditivo, a un estímulo olfativo, a un estímulo visual, porque pues ahora sí va a estar sometido a muchos olores, a muchos sonidos, a muchas manos, y entonces en la medida en la que nosotros disminuyamos lo más posible todos estos factores o estos parámetros ambientales, es incluso la facilidad con la que el animal se va a dejar manipular. Si está en un estado de estrés, va a estar en total comportamiento de alerta y va a ser el doble de difícil manipularlo, manejarlo, sujetarlo y administrarlo. Sí, entonces, en la medida en lo que estemos lo más tranquilos, más enfocados, también para que los animalitos pues lo sufran lo menos posible. ¿Ok? Porque también nos ha tocado que el animal no lo sujeté bien, se intenta voltear para morderlo y el instinto humano lo primero que es aventarlo. A donde caiga la rata, al piso, a la mesa, y como si se lastime o no, y pues ojo también con eso. Otro dato que yo les puedo compartir en la experiencia y también les va a suceder, las ratas tienden a que su sentido de la orientación o su mayor sentido, como son animales nocturnos, es el tacto. Para conocer algo nuevo, la rata tiene que mordisquearlo o tocarlo con sus bigotes antes de olfatearlo o verlo. Entonces, no se espanten si la rata empieza a querer como mordisquearle los dedos. Está identificando qué son ustedes. No es que esté intentando buscar el punto más endengle o más flácido para ahora sí morderles con toda la hazaña. No, está identificando o conociendo qué es eso que la está intentando agarrar. Entonces van a sentir que en algunas ocasiones les intentan como morder la punta de los dedos, pero está identificando el sentido del tacto para ellos. Entonces tampoco se pongan pues muy espantados, ¿no? Estén tranquilos, estén tranquilos. Ok, esta parte de la limpieza, pues se las leo, pero no lo van a desarrollar ustedes. Siempre hay que cambiar el aserrín constantemente. Incluso cuando ustedes, si se dedican a la investigación, incluso cuando hagan un modelo experimental, la limpieza durante el mantenimiento o la contención de los animales va a influir en su estado de salud, pero también en los resultados de lo que se esté evaluando. ¿Sí? Por ejemplo, alguien que esté evaluando efecto antidiabético en ratas diabéticas tiene que cambiar el aserrín diario, porque ¿cuál es una característica de la diabetes?
A ver, chicos. Urea. Exactamente, sí, entonces no va a ser el mismo margen de limpieza de unos animales sanos que puedan aguantar 2 días con el mismo aserrín, animales diabéticos que tienen incrementado el volumen, que miccionan constantemente. Entonces también esos pequeños detalles son lo que se tiene que cuidar durante un trabajo experimental con animales de laboratorio. Los animales muertos, podemos observar en la práctica del pentobarbital, pues que puede ocurrir que algún animal no salga del estado de anestesia y pues fallezca o fenezca durante el desarrollo de la práctica, ¿sí? Pero todos los animales que fenezcan, podemos hacer todavía aprovechar la vida de ese animal que dio para la ciencia literal, hacer la necropsia y hacer la extracción de los órganos para que se vayan familiarizando con la anatomía de la rata y posteriormente todas las vísceras, todas las deposiciones y el cuerpo completo del animal se depositan en bolsas especializadas de color amarillo, que les vamos a proporcionar nosotros dentro del laboratorio. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Ok? Bueno, pues prácticamente estos son los lineamientos. Están disponibles ya en el archivo, en su carpeta de archivos, donde está todo el material. Y pues nada más, y por reglamento tenemos que leer esta parte, porque aparte hoy sonaron las alertas sísmicas. En dado caso de que ese viernes, toco madera también, llegase a ocurrir algún altercado, alguna alerta sísmica, pues tenemos que obviamente desalojar las instalaciones con calma, con orden y colocarnos en los puntos de reunión o de encuentro estipulados y seguir las órdenes de los profesores que han sido seleccionados por Protección Civil para que sean los guías durante el caso de algún siniestro. Sí, entonces también, pues, esto es de siempre, vayan preparado, con pilas de su teléfono, suficiente dinero, identificación, etcétera. Y seguir los lineamientos de las personas adecuadas que nos digan las directrices a seguir en caso de sismo o de algún siniestro. ¿Alguna duda o comentario hasta aquí, chicos? Bueno, nada más recordarles que al término de nuestra sesión tendrán que dejar su mesa de trabajo limpia, tendrán que dejar los cuerpos de las ratas que les hayan tocado hacer una deposición o una disposición adecuada de esos restos, de esas vísceras o de esos restos biológicos en las bolsas que les vamos a proporcionar y vamos a tratar de cumplir las horas, porque justamente el día de hoy tienen la ventaja. No lo escuchamos. Ustedes tienen la ventaja. Ustedes tienen la ventaja de que son el último grupo, ¿sí? Esto de seguir las horas, lo decimos a sus compañeros en la mañana, porque justamente cuando ellos van acabando, ustedes van entrando, ¿sí? Pero también no queremos salir de las instalaciones a las 8:30 de la noche, sino justo concluir todo nuestro trabajo en el tiempo estipulado, dejar el laboratorio en buenas condiciones de limpieza y retirarnos a las 8 de la noche en punto, en el mejor de los escenarios. ¿Ok? ¿Comentarios, chicos? ¿Dudas? Maestros, profesores, ¿alguna otra observación? Yo creo que no, doctor, ya dijiste prácticamente todo, entonces, ya el día viernes ya veremos a los chicos en acción, a ver qué tal les parece meter las manos directamente con los animales, porque pues prácticamente muchos de estos adiestramientos que llevan aquí en esta unidad de aprendizaje son básicos que ya conocen desde fisiología celular humana y que prácticamente van a ser el sustento de la mayoría de las tesis de licenciatura, ¿no? Entonces, pues esperamos que con todo lo que les comentaste, pues ya ellos estén prácticamente listos, se sientan en plenitud y con la confianza de que puedan participar y puedan entrar directamente en el trabajo de laboratorio y de esta manera, pues, se vayan familiarizando en este aspecto para que posteriormente decidan qué es lo que quieren realizar en sus tesis. Okay. Recuerden que asistan, su asistencia es voluntaria, ¿sí? Aquí no vamos a obligar a nadie. Esto no va a mermar, el hecho de que también ustedes decidan no asistir, no va a mermar su calificación en cuanto a los resultados de la práctica, porque ustedes todo lo van a seguir entregando de modalidad virtual, ¿ok? Y si tiene algún inconveniente o algo, pues no pasa nada. Lo que sí va a pasar es que no vamos a tener la capacidad o la posibilidad
de que si no asisten de manera presencial a estas prácticas demostrativas, nosotros veamos la manera de proyectar virtualmente. O sea, no vamos a poder atender a sus compañeros en presencial y proyectar la clase de manera virtual. Ese sería el único inconveniente. ¿Correcto? ¿Sí? Doctora, ¿algo más en lo que preparo el examen? Ok, chicos, gracias por su atención. Chicos, como les dice el doctor, no es obligatorio, pero las personas que vayan, vamos a tratar de aprovechar, ¿no? Todo el tiempo. O sea, al final del día, no perdamos de vista que seguimos, pues todavía con cierto riesgo, ¿no? Por la situación, que estamos todos, ¿no? Poniendo de nuestra parte por estar de manera presencial, ¿no? Y con todos los riesgos que hay. Entonces, las personas que vayan, lleguen a tiempo, no van a poder entrar después, ¿vale? A la sesión. Seguramente tengan teoría antes, ¿no? Teoría presencial. Y pues ya después de ahí vayan al laboratorio, pero tratemos de verdad, son 5 horas, o sea, de verdad comprométanse, estén al 100, lean sus prácticas, pregúntenos, sáquenle todo el provecho que está ahí, ¿ok? Aprovechemos que vamos a sacrificar animales que no eligen dar su vida por nosotros, ¿no? Que nosotros ahora nos estamos también, ¿no? Arriesgando para que todo el mundo aprenda. Y se los decimos porque ya nos ha pasado con otros grupos en otras materias que llegan y lo que quieren es estar en la plática o conocer a sus compañeros o ponerse al día, ¿no? Ya después, si ustedes quieren, se van a tomar lo que quieran después, ¿no? Ya no nos arriesguen a nosotros y platiquen lo que tengan que platicar, ¿no? Dense el cariño ¿no? que quieran darse, pero antes ahí en la práctica no, ¿ok? Entonces nos vamos a organizar para tratar de ganarle todo el provecho a las 5 horas, pero pues también ustedes aprovechenlo, pregúntenos, etc. Quienes no vayan a ir, por favor avísenos que no van a ir para saber, ¿no? En estos días que no van a asistir, ¿no? Pero esperamos la mayor asistencia. ¿Listo, doctor Gabriel? ¿Sí ya terminado? La semana pasada me quedé solo y mandé un mensaje al... Ok. Listo, chicos. Ya está el enlace para su examen. Tienen 20 minutos. Y si no lo pueden, cualquier cosa que tengan inconveniente, no les abre, no lo pueden visualizar, avísenos, por favor.